Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este lunes 25 de noviembre del año 2019. Mesa de análisis político, mesa especial, mesa expandida, que va a acompañarnos durante un largo rato esta mañana, el día después del balotaje. Estamos con Fernanda Boidi, buen día. Buenos días. Verónica Pérez, que debuta en estas lides con nosotros. Buen día. ¿Cómo te va, Verónica? Este es otro nombre que más de una vez ha estado por llegar a la mesa de análisis político y siempre se interponía algún obstáculo. Pero ahora no, estoy acá. Hoy no. Así que bueno, bienvenida. Gracias por estar. Gracias por la invitación. Daniel Chaschetti, buen día. Buen día. Y Adolfo Fito Garcés. ¿Cómo están? Muy bienvenida, Vero. Sí, tú sos el líder acá, tú el... ¿Sí? Tú, porque tú se respetan las canas. Sí, claro. ¿Desde cuándo en este país? No sé, bueno, vamos a empezar. ¿Cuántas preguntas, no? Este es un lunes caracterizado por las preguntas. ¿Qué otra cosa hay? Hay alguna certeza, así que creo que vale la pena considerar. Pero empecemos con esta duda. ¿Cómo se explica la paridad que termina dándose en el resultado del balotaje? Recordemos, con el 100% de los circuitos escrutados, la calle Pou, Argimón, obtienen 1.168.019 sufragios, o sea, 48,71%, y Martínez Villar, 1.139.353, o sea, 47,51%. La diferencia a favor de la calle Pou, 28.666 votos, cuando falta examinar los observados, que son 35.229, o sea, unos cuantos más. ¿Cómo se explica esta paridad que termina dándose? ¿Se equivocaron todas las encuestas en la semana previa? ¿Cambió la opinión pública en los últimos días de campaña? Y si cambió, ¿por qué cambió? Los escucho. Yo creo que es lo segundo, ¿no? Hubo un cambio. O sea, si algo nos enseñó el resultado de octubre fue que las encuestadoras estaban haciendo bien su trabajo. Me parece que hasta octubre llegamos con muchas dudas sobre cómo trabajaban por la dispersión de métodos, por la dispersión de herramientas, pero en octubre nos dieron una elección y lograron pronosticar correctamente el resultado. Por lo tanto, en una elección donde solo compiten dos, me parece, y dada la convergencia de evaluaciones, de estimaciones, a mí me parece que a mitad de semana lo que teníamos era un escenario de 8 puntos de diferencia a favor de la calle Pou. Y yo lo que encuentro que en los últimos días ocurrieron cosas que modificaron dramáticamente la situación, ¿no? Lo que rompe los ojos para mí es el episodio Manini Ríos. Yo lo llamaría el episodio militar, porque es el video de Manini Ríos divulgado sobre el filo de la veda, que se viraliza el día viernes, pero a lo cual se une una especie de comunicado o editorial del centro militar. Sí, no es del centro militar, ¿no? Bueno, está bien, pero se divulgó desde la cuenta del centro militar, que nos hizo recordar a la dictadura por su lenguaje, por su forma de considerar al Frente Amplio, a los gobernantes de los últimos 15 años. Yo creo que eso generó un cóctel que hizo cambiar a alguna gente su voto. Después hay otras tendencias que me parece que también se terminaron de manifestar, que tienen que ver con la llegada de votantes del exterior. O sea, fue casi el doble de lo que tuvimos en octubre. Ahí es probable que el Frente Amplio tuviese una intención de voto desmedida, y bueno, es probable también que los militantes del Frente Amplio hayan seguido trabajando hasta el último día, pese a que todo indicaba que era una batalla perdida. Por tanto, yo me afilio a la idea de que tuvimos un cambio a último momento que a todos nos impactó, porque yo ayer estaba en TV Ciudad y dije, esto es como Atocha, es como que un efecto de último momento que termina por cambiar el resultado de la elección. No lo cambió por esto, por muy poquito, pero podría haberlo cambiado. Y me parece que es muy relevante, porque si entendemos que esto fue así,
tenemos que empezarnos a hacer preguntas sobre la coalición y sobre el papel de Manini y Ríos en un futuro gobierno. Bueno, ¿qué dicen los demás? Porque ahí en el planteo de Daniel hay varios puntos para explorar más a fondo. Fernanda, tu impresión, ¿qué pasó? Todavía estoy llena de preguntas respecto de qué pasó. Comparto en líneas generales lo que dice Daniel. Ahora, sobre las encuestas, todas eran consistentes, es el escenario más fácil de predecir porque hay solo 2 opciones. En octubre del 2014, el problema de las encuestadoras había sido uno, en general, y era la subestimación del voto frentista. ¿Sí? Esos fueron los análisis que hicieron los colegas a posteriori y sobre lo que discutimos los siguientes 4 o 5 años. En la elección de octubre de hace un mes, el Frente Amplio esperaba un mejor desempeño, entre otras cosas, basada en esa experiencia previa de 2014, de que las encuestas subrepresentaban al votante frentista. Entonces el Frente debería tener 3 o 4 puntos más. Lo discutimos acá, incluso en la mesa con los oyentes. Ahora, ¿pudo haber habido otra vez una subestimación de voto frente al candidato del Frente en estas elecciones que haya afectado consistentemente a todas las encuestadoras? Y no lo sé. Recordemos además que quienes apoyaban a uno y a otro tenían una base para las elecciones de noviembre, tenían una base dura que eran los candidatos que habían los ciudadanos que habían votado a cada candidato en primera vuelta. Pero el resto había que convencerlos y los colegas de las encuestadoras, en algunos por lo menos, presentaban distintos escenarios, ¿no? De voto fuerte, voto débil. Hay algunos que están más o menos convencidos de votar por su segunda mejor opción. Es decir, acá la cosa la definen esencialmente los ciudadanos que tuvieron que votar por su segundo preferido porque su primera preferencia quedó fuera en octubre. Y ahí, en esos, me parece, son los más permeables a los cambios de último momento, al posible impacto de este combo militar, ¿no? Que no es solo, me parece que no es solo el video de Manini, sino como el modo en que se presentó también desde tiendas frentistas esta cosa de, bueno, ojo, lo vimos anoche en el acto de Martínez, la gente coreaba a militares nunca más. Ajá. Bajó el voto en blanco y anulado, ¿no? Bajó en comparación con las encuestas, ¿no? Sí. Está claro que podemos hacer una relación. Y en comparación con el último balotaje. Como que Martínez recogió ahí, ¿no? En comparación con el balotaje de 2014, tenemos de un 5,3. Sí, estamos por debajo del 4. O sea, hay 1,5 puntos menos de voto en blanco y anulado. Uh-huh. Eso es una noticia, ¿no? Sí, yo creo. Se parece más a un escenario de elección parlamentaria, uh-huh, donde habitualmente es un 3%, ¿no? También con el buen antecedente de octubre, el desempeño de las encuestadoras, yo creo que nos confiamos ciegamente en eso. Otra vez nos liberamos de ese manto de escepticismo que nos había cubierto hasta las internas y hasta octubre a las 7:30 de la tarde, ¿no? Y bueno, es un instrumento imperfecto y sigue siendo la foto. Uh-huh. Verónica. Sí, yo tengo algunos matices respecto, comparto en líneas generales lo que decía Fernanda y Daniel, pero tengo algunos matices respecto al efecto del video de Manini y la carta del Centro Militar respecto a cuál fue, no digo que no haya tenido efecto, sino cuál fue la magnitud de ese efecto. Creo que en realidad todavía nos faltan datos y esto que estamos haciendo son más bien conjeturas, ¿sí? Nos falta evidencia respecto para afirmar este tipo de cosas con más contundencia. Lo que sí... A ver, si algunas encuestadoras que venían haciendo, en particular equipos que son los datos que conozco, que venían haciendo tracking diario, mostraban en la última semana un acortamiento de la brecha entre la calle Pou y Daniel Martínez. Sí, dirigentes del Frente Amplio con los que conversó la producción de En Perspectiva en el fin de semana señalaban eso, pero ya como impresión, como constatación en la calle, ¿no? Especialmente en Montevideo, veían un aumento muy fuerte. Bueno, Montevideo votó muy bien. Del vuelco al Frente Amplio, ¿no? Montevideo votó muy bien y eso también explica, Montevideo y Canelones, pero en particular Montevideo, eso también explica cómo se cierra cómo termina cerrándose esta brecha. Pero después el otro punto que quería destacar, y es algo que mencionó Daniel, creo que cuando estábamos fuera de micrófono, es cómo le rindió al Frente Amplio la campaña
de cercanía la campaña Voto a Voto que realizó intensamente en este último mes, pero que en realidad ya venía desplegando en Montevideo desde el mes de julio, organizando a los comités de base con más intensidad en el territorio. En ese sentido, la campaña del Voto a Voto fue una campaña que se extendió hasta el día previo, ¿sí? Incluso hasta en los días de veda, ¿no? Es que se puede, nada lo prohíbe, ¿no? Los frenteamplistas estuvieron repartiendo listas y golpeando puertas, pero además de manera estratégica. Bueno, el golpeo de puertas creo que terminó el jueves, ¿sí? Pero en realidad la organización que tuvo el Frente Amplio en el territorio, apoyada en sus comités de base, creo que fue el éxito de esta campaña para el Frente Amplio cuando se lo daba, ¿no? La mayoría de los analistas pensábamos que en realidad iba a ser un escenario no tan competitivo como fue, ¿no? Sino donde la calle Pou iba a tener una ventaja mucho mayor a la que termina teniendo. En esa línea también el apoyo explícito de algunos colectivos, ¿no? Que son transversales, o uno presume son transversales a los partidos. Estoy hablando de algunos gremios, ¿no? Los médicos con, los profesores con, arquitectos, qué sé yo. Independientemente de la representatividad que esos colectivos puedan tener, decíamos que los colectivos que apoyaron explícitamente a Martínez puedan tener, porque evidentemente no todos los médicos, ni todos los arquitectos, ni todos los contadores o quienes sean apoyan a Martínez, bueno, reclamaron y se apropiaron de esa representatividad sectorial y por ahí también hubo movidas, ¿no? En ese sentido. Sí, esos colectivos, ese punto que trae Fernanda es importante porque creo que, a ver, sí, en las últimas 3 semanas hubo una ebullición de estos colectivos con Martínez. Sin embargo, me parece que lo que hay que como que fijar un poco es estos colectivos no funcionaron en la nada, sino que se apoyaron en la estructura territorial del Frente Amplio. Más allá de las declaraciones públicas que hicieron, que eso sí, lo hicieron de forma autónoma, en realidad cuando los colectivos que se incorporaron al Voto a Voto salieron a hacer puerta a puerta, lo hicieron desde la estructura territorial del Frente que les dio una contención, digamos, al trabajo militante. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Hay alguna estimación de cuánta gente movió el Frente en el Voto a Voto? No sé cuánta gente movió en el Voto a Voto, porque el Voto a Voto fue descentralizado. Fue de todo el país, claro. Pero sí. se va a conocer, podemos saber, son, no sé, 5.000, 10.000, ¿cuántas personas trabajaron? No sé si hay registros del Voto a Voto. Sí hubo registro de la jornada de las 100.000 puertas, que fue el 5 de octubre, que fue en Montevideo, donde los comités de base sacaron militantes a la calle y ahí se calculó que entre militantes y dirigentes habían salido 1.500 personas a la calle a hacer puerta a puerta, la mayoría militantes, ¿no? A ver, Fito, sí. ¿Tú qué respuesta tenés? ¿Se equivocaron los secuestradoras o cambió algo en los últimos días de campaña? No, yo creo que durante toda la campaña, yo estoy de acuerdo con lo que dicen acá, yo lo que creo es esto, creo que el efecto Manini fue muy importante, creo que Manini le sacó algunos votos a la fórmula de la calle Pou Argimón, más que Manini, cierto modo, como decía Fernanda, ¿no? Es decir, la manera en que fue decodificado y que fue amplificado el discurso de Manini durante el fin de semana, viernes, sábado y domingo, pero creo que como dice también Verónica, se venía moviendo, hubo toda una campaña del Frente Amplio en noviembre que a la larga resultó más exitosa de lo que al menos yo me imaginaba, ¿no? Yo me imaginaba ayer una elección de 8 o 10 puntos de diferencia y es una elección donde el Frente, como dice Daniel, donde el Frente casi gana la presidencia, ¿no? Por 30.000 votos. Entonces, si yo tuviera que resumir todo lo que pasó en noviembre, sumando, esa militancia golpeando las puertas y ese mensaje de la militancia, más los mensajes de los dirigentes del Frente Amplio, más el mensaje de Daniel Martínez en el debate, más el efecto Manini,
comunicado a su manera por las redes frente amplistas, lo pondría en una palabra muy simple de pocas letras: miedo. Es miedo. Es miedo. Es miedo a los militares, ¿no? Es miedo al cambio, es miedo a lo nuevo. Hay algunas razones para temerle a lo nuevo, siempre hay algunas buenas razones para temerle a lo nuevo. Es miedo a perder lo viejo, que no es tan malo. Y en ese plano el contexto regional, nadie lo mencionó es hasta ahora. El contexto regional. ¿Cómo incidió el contexto regional de convulsiones afectando a tantos países, ¿no? 27, a Chile, a Bolivia, bueno, antes a Ecuador, ahora mismo Colombia. ¿Sabes? Yo me acuerdo mucho del 2004, ¿no? En el 2004 nos hicimos muchas veces la pregunta. A último momento, cuando parecía que el frente ganaba, ¿no? La gente no bajó un cambio, la gente no dijo, che, que no sea una avalancha, ¿no? Y yo no sé si algo de esto no pasó en los últimos 10 o 15 días, ¿no? Cuidado con el cambio, cuidado cuando el cambio es demasiado fuerte, cuidado cuando el mensaje de cambio es demasiado potente. Yo no sé si no hay algo similar entre el 2004 y este momento, dado que son elecciones de, para citar a Lanzaro, de alternancias no triviales. Lo que es interesante el miedo es que esa mucho. idea de mensaje de cambio potente no venía de la calle Pou, era cómo lo posicionaban desde la campaña frentista, sobre todo la sombra de Manini, si se quiere. No es temblar las raíces de los árboles, claro, ¿no? Es otra cosa. Perdóname, Ahora, pero ahí es como lo interpretes. Si para mí gusto, a mí Manini me da miedo. Claro. A mí me da miedo. Capaz que a vos no, pero a mí me da miedo. Claro. El mensaje de Manini es peligroso. Yo encuentro ¿por qué? Entre Cabildo Abierto. Ya que te colocas en esa posición, ¿por qué te resulta peligroso? No el me video coloco en de ninguna Manini? posición, estoy diciendo lo que pienso. Que te daba miedo, por eso. Sí, me da miedo. ¿Por qué? Y bueno, porque en realidad yo estudio los partidos políticos, los fenómenos, lo que está ocurriendo en Europa, y encuentro muchas similitudes entre este proceso de Cabildo Abierto, de Manini Ríos, y de lo que ocurre con la extrema derecha en Europa. No son idénticos, pero hay muchos rasgos que los logro identificar. Eso es así. En Europa, la derecha democrática ha establecido un cordón sanitario y no hace coaliciones con la extrema derecha. Pero acá no ocurrió eso. Y ¿sabes qué? Yo estoy preocupado por el gobierno que vamos a tener con la presencia de Manini. Porque hay un montón de sucesos que vienen ocurriendo que los estamos pasando por alto o nos los estamos explicando como producto del amateurismo, de que son novatos, pero están expresando cosas que no son comunes en la política. Y estamos perdiendo de vista que el sistema de partidos ha ingresado en el cambio más profundo desde 1971. Tenemos un 10% que son actores nuevos. Un 10% del electorado que votaba históricamente a los partidos tradicionales, hoy comenzó a votar un actor nuevo que se identifica con valores que son por lo menos discutibles. Entonces, me parece que, no es que Cabildo Abierto y Manini son un actor más, no es el Partido Independiente, no es el Partido Colorado. Es algo nuevo que no conocemos y que me parece que, por lo menos yo me mantengo la duda sobre sus convicciones, sobre lo que quieren, y yo creo que así lo leyó una buena parte de la población. Creo que así lo leyó una buena parte de la población, que eso explica capaz que 2-3 puntos que se movieron en los últimos días. En lo personal, a ver, mirado una vez, 2 veces, 3 veces el video de Manini, a mí no me causa miedo. Sí me causa miedo los retirados militares, ¿tá? Manini no. Pero a ver, los retirados militares, no innovaron en su comunicado. Los retirados militares los conocemos hace décadas. Sí, esas instituciones desde las cuales salen estos editoriales existen desde que yo hago periodismo, desde que volvimos a la democracia. Cada tanto aparecen, cada tanto salen y se publican. Exacto. Ahí no hay una novedad, ¿no? Ese es como un rincón que está ahí. Lo que pasa es que, claro, Daniel, en el fin de semana se juntó con ese editorial se juntó con el video de Manini. Pila de gente. ¿Eso fue casual? ¿Fue casual eso? Es una buena pregunta. Esa es otra buena pregunta. O sea, el video de Manini fue desafortunado porque, a ver, apela a las Fuerzas Armadas y no es como apelar a cualquier otro colectivo. Las Fuerzas Armadas tienen el monopolio del poder estatal. Ahora, apela al voto de las Fuerzas Armadas. Exacto, apela al voto de las Fuerzas Armadas. No la llama la revolución tampoco, ¿no? Puede hacer eso.
8 puntos de ventaja. Él está jugando con fuego. No lo sé, Daniel. Bueno, capaz que leyó Estoy mejor seguro las encuestas que nosotros. Si él le hubiese consultado a la calle Pou y a Sanguinetti, voy a hacer esto, le hubieran dicho, Porque no era- lo hagas. Porque era una imprudencia. Era una Absolutamente. imprudencia. Hay otra interpretación Pero- posible. Hay otra interpretación posible. Y es que el video de Manini haya salvado el resultado para la calle Pou. Bueno, me costaría Que creer. él hubiera percibido dentro de las Fuerzas Armadas un giro, un vuelco hacia Daniel Martínez, que lo tuviera muy preocupado y que lo llevó a utilizar este recurso, entre comillas, extremo. Salvo ¿no? si la calle Pou no le cree a las 5 encuestadoras que No, claro, no. publicaron miércoles y jueves todos los mismos resultados, probablemente te podría dar la razón. Está bien, pero viste, está claro que Manini conoce a las Fuerzas Armadas. Está claro que las conoce. Y él, sin duda, tenía información de primera mano, muy directa, de cómo venía el estado de ánimo. Capaz que el video de Manini evitó No el lo triunfo creo. de La Martínez. calle No, Pou no, estaba no creo, muy no, para tranquilo, nada. cerró maravillosamente Sí, bien sí, la pero- campaña. pero el que Quien conoce estaba a las Fuerzas nervioso era Armadas es Martínez. Manini. No, Quien discrepo, cometía, quien tomaba decisiones propias de alguien que está desesperado era Martínez. Todos los días ocurrían cosas extrañas en la campaña del Frente Amplio. El nerviosismo, el miedo, la preocupación no estaba del lado de la calle Pou. Yo dudo que la calle Pou haya dado el ok. Esto los tomó por sorpresa, me parece que Talvi lo dejó muy claro ayer, ¿no? Está bien, pero esto que yo te decía, este vuelco que dirigentes del Frente Amplio venían notando en los últimos días. Sí, yo Que lo veían en la calle, que lo veían en particular en Montevideo, donde notaban una especie de una avalancha. Bueno, terminó votando muy bien Daniel Martínez de Montevideo. ¿Qué pasa si eso a su vez tenía una derivación dentro de las Fuerzas Armadas que Manini percibió? Pregunto, ¿no? Yo Pregunto. creo que la pregunta ahí es cuántos vieron Claro. directamente el video de Manini y el comunicado del centro militar o de este editorial. Claro, de quien sea, sí. Porque en realidad eso ocurre en un contexto de veda, ocurre por las redes, en fin, la gente que mira las redes no es toda, ¿no? Los que tienen Twitter no son todos. Entonces, en realidad, eso, a ver, en todo caso, como la conjetura también podría ser cuánto este video dentro de la campaña de cercanía que ya venía llevando el Frente Amplio, avivó aún más a los militantes a salir a reforzar el mensaje que desarrollaron puerta a puerta hasta el último día. Y después, respecto al un punto que mencionabas antes de estos estos actores no son nuevos, ¿no? Siempre hubo retirados militares Claro, que el centro militar, el círculo militar. Sí, esta siempre hubo, cooperativa, pero ¿cómo se no. llama? El editorial famoso es de Nación, revista oficial de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de las Fuerzas Armadas, CAOFA. Por CAOFA supuesto. existe, la conocemos. Siempre hubo, Sí. sí. Ujú. Pero lo que no hubo, y eso sí creo que es una diferencia, es que hasta el momento no tuvieron un político que los representara directamente, ¿no? ¿No Sí. tuvieron? No tan abiertamente. no. De manera autónoma, de manera porque, autónoma, Claro, ¿no? porque si se lo representan blancos Entonces, y colorados, estaban uno se queda moderados tranquilo. dentro de los partidos de centro derecha. Bueno, eso también contiene a izquierda, en discursos definitiva, ¿no? extremos. A ver. Y eso no es lo que ocurre ahora. No, por está eso, bien. por eso sí tiendo a pensar en el sentido que comentaba Daniel hace un rato, que esto sí representa un cambio porque representa de manera los sectores que tienen posiciones de derecha más dura, se encuentran ahora representados de manera autónoma Exacto. por un líder que no tiene incentivos para moderarse. Es un lunes cargado de preguntas. Yo tengo más para hacerles. Y lo más probable es que ustedes no me puedan contestar. Eso es lo peor, ¿no? No, es lo mejor, porque eso indica que hay que No, pero- investigar, hay que... Consulto. ¿Y si la campaña de Martínez no fue tan mala como parecía? Y bueno, Si el hecho de haber zigzagueado, ¿no? De haber puesto toda la carne en el asador le terminó sirviendo. Eso de jugar por un lado a la renovación con algunos nombramientos de ministros y por otro ir a buscar a Astori y a Mujica, capaz que eso no fue una contradicción, capaz que cada una de esas jugadas sirvió. La propia campaña televisiva y sus anuncios, ¿no? La restauración del aguinaldo a las pasividades más bajas,
la promesa de crear 90.000 puestos de trabajo que parecieron audacias y hasta, entre comillas, planteos demagógicos. Y si todo eso sumó, Y yo creo que eso está correctísimo. y si esos avisos de televisión con él en primer plano, Claro. con la cara absolutamente enfocada por la cámara, dirigiéndose a la gente, con el gesto relativamente fruncido como en advertencia, y si eso tuvo su impacto, El cuando tono- parecía que no. El tono confrontativo que fue asumiendo Martínez, yo diría desde el primer debate en adelante, ¿no? Evidentemente funcionó. El tono de alarma y bueno, y el clima de miedo, ¿no? Funcionó. Está bien, hizo una buena campaña. Por algo saltaba, pegaba vueltas carneros allá en el aire. ¿Puedo Está- pincharles el globo? A ver. Pinchás dentro de unos minutos. Tenemos que hacer la pausa. Me dejó intrigado Daniel. ¿Qué decías, que ibas a pinchar el globo? Claro, porque, a ver, Dos palabras. yo creo en las encuestas y yo les creí el miércoles y el jueves. Entonces, yo creo que ahí teníamos un escenario de ventaja. Podemos discutir si era de 8 o de 6 puntos, pero era un escenario de ventaja. Entonces yo creo que la respuesta hay que buscarla en los últimos días de la campaña.